Presente, licenciado, buenos días. Buenos días. Solorzana Pomachagua María. Solorzano. Pipe Pozo Rubén. Buenos días, licenciado. Presente. Trujillano Ramírez Jonathan. Presente, licenciado, buen día. Buenos días. Y Bartolomera Bernachea Romer. Presente, licenciado. Buenos días. Ya. Melissa Girón Flores, no te dime. Profesor, ¿me habrá considerado mi asistencia? Melissa. Sí, ya está. Gracias, profesor. Solo está pendiente Solorzana Pomachagua. No está, ¿no? Ya, listo. Ya, a todos les he llamado, ¿no, chicos? Solamente a sus compañeros. Docente, buen día. Tornero no ha llamado. Tornero. Sí, Ya, Tornero Laurente Marielba, ¿no? sí. Licenciado, buenos días. Inga Dirza presente. Ah, ya, sí te concedí. Tu Gracias, hermana licenciado. contesta por ti. Ya, listo. Ya, chicos. Entonces, ya hemos llamado a la lista. Ahora vamos a iniciar con la clase, ¿ya? Va a iniciar la licenciada Noelín, entonces hay que prestar atención porque hoy el tema de hoy día es bien largo, ¿ya? Entonces, quizás un poco, nos aturdemos con mucha información. A la mitad de la clase vamos a tener un break, ¿ya? Para que puedan descansar, despejarse. Creo que están desde la mañana también, ¿no? Entonces, posiblemente se puedan cansar. ¿Ya, chicos? Entonces, le doy pase a la licenciada para que pueda iniciar con la presentación del día de hoy. Bien, chicos, buenos días. Bueno, me alegra la verdad que estén todos. Me imagino que porque es virtual. Y como dice el licenciado, es un poquito largo, la verdad vamos a verlo de manera general, pero es un tema realmente largo, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de profundizar en algo que a ustedes les interese de la clase de hoy, podremos armar un taller. Ya, entonces, ojalá hayan disfrutado su Semana Santa, sus feriados. Sí, entonces luego vamos a tener un taller donde ustedes van a participar. Ya, chicos, entonces lo primero que les quiero decir es que yo sé que ustedes han estado leyendo, hemos visto algunas cosas y algunas bacterias en la clase de metabolismo, pero en esta clase de microbiota tienen que abrir su mente. Ya, chicos, porque vamos a hablar de varias bacterias que quizás en el curso no las vamos a tocar, pero ustedes van a saber que van a estar inmersas. Luego quiero que se acuerden de todo lo que es inmunología porque está muy relacionado. Sí, tal vez en el transcurso de las clases les voy a preguntar y pueden activar su micro también por mensaje. Ya no hay problema, les voy a preguntar dirigidamente. Bien, chicos. Bien, nuestro tema de hoy es la microbiota humana. Sí, entonces el propósito de hoy es que ustedes puedan lograr entender y comprender la importancia de esta microbiota en la salud, las funciones metabólicas que va a tener, inmunológicas y de defensas. Sí, además vamos a ver nosotros cómo interactúa con el huésped y nosotros tenemos que valorar este papel que va a tener la microbiota en el equilibrio del organismo. Bien, entonces, hace mucho tiempo, en realidad, esta microbiota o algún patógeno que nosotros podamos verlo, lo consideraban como tal, ¿sí? Como patógenos. Cualquier microorganismo que podrían ver. Bien, lo que les comentaba la semana pasada algunos grupos, ¿no? Pero a lo largo de los años se ha ido viendo que en realidad no, o sea, hay microorganismos que conviven con nosotros de manera simbiótica y mutualista, ¿sí? Entonces, lo primero, en realidad, que en el año 1983, Anton Van en realidad descubrió, ¿no? Por primera vez la presencia de
La grabación, a ver, disculpen chicos, no nos han permitido de cierta manera. Si ustedes tienen la opción de hacerlo, lo pueden hacer, pero a través de, bueno, el correo institucional que nos han dado, no, creo que no nos han dado esa opción, o eso nos estaban comentando. No sé si el licenciado puede grabar, no sé si tiene esa opción, la verdad. A mí no me sale, y por ende, tal vez puedan tomar nota, o si les da la opción de grabar, pueden grabar ustedes mismos, ¿sí? Bien, continuamos. Ya entonces, en 1983 realmente se describieron la presencia de estos animáculos, ¿sí? Y no sabían exactamente qué eran, pero sabían que se encontraban en el tracto intestinal. Bien, y pues Luis Pasteur, que es el más conocido en realidad, mostró, ¿no?, como una premisa de decir que el papel de lo infinitamente pequeño es infinitamente grande, y esto en los años posteriores se va demostrando. Bueno, les voy a mostrar en realidad unas imágenes donde nos muestra que realmente el genoma humano no es nada comparado con el genoma microbiano que nosotros podemos tener. Sí, nosotros poseemos, o bueno, cuando el ser humano empezó a correr estos genes para poder demostrar que realmente cuánto genoma humano nosotros teníamos, encontraron aproximadamente de 20 a 25,000 genes. Pero cuando se empezó a correr estas secuencias de los genes microbianos a nivel intestinal, se encontró que la microbiota poseía 3.3 millones de genes. Y ahí es donde surge el esquema o el concepto de decir que nosotros somos un holobionte. Sí, que nosotros, nuestro gen completo de holobionte está compuesto por 99% de genes microbianos. Bien, y en el 2001 en realidad ya se describió, ¿no?, el concepto de microbioma más allá de los microorganismos y mucho más allá de decir que son microorganismos que simplemente están y que incluso pueden causar una patología. Bien, entonces, ¿qué es la microbiota en todo este concepto? Sí, entonces van a ser todo este conjunto de microorganismos que van a estar reunidos en un nicho o en un hábitat, ¿no? Nosotros vamos a llamar ahora este nicho o hábitat a los diferentes sistemas que poseemos. Bien, entonces este conjunto de microorganismos se dividen usualmente en estables y en otros que son variables. Bien, los estables se llaman los microorganismos autóctonos como tal, que son los que van a colonizar, pues, ¿no? Colonizan la epidermis, los conductos, las mucosas, etc. Entonces, toda esta colonización en realidad se da en los 3 primeros años de vida. Bien, desde incluso que nace realmente una persona, en estos 3 primeros años de vida realmente la microbiota va pasando cambios hasta que se estabiliza. Bien, entonces ahí es donde hablamos de un concepto que se llama el sello microbiológico. ¿Cuándo se conforma este sello microbiológico? En los 3 primeros años de vida, ¿sí? A tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, que les voy a mostrar más adelante también, hay ciertos factores que van a modificar esta microbiota. Bien, como el tipo de parto que han tenido, ¿no? O sea, si ha sido cesárea, si el bebé ha tenido una alimentación complementaria, si solo se ha alimentado con fórmula, y muchos otros factores, ¿no? Tal vez muy pequeñitos les dan antibióticos y esto modifica la microbiota. Entonces, nosotros tenemos estos 3 primeros años de vida realmente para modificar esto. Si bien es cierto, pueden haber factores predisponentes para que la microbiota disminuya completamente, pero nosotros sabemos que tenemos este lapso de tiempo para hacer intervenciones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se habla de este sello microbiológico en realidad? Porque al igual que las huellas dactilares que nosotros podemos tener, no una secuencia genómica que va a ser única en cada uno de ustedes, la secuencia de un microbiota también va a ser única. ¿Sí? Entonces nosotros podemos secuenciar y la de tu compañero, de tu amigo, de tu hermano, de tu hijo, no va a ser la misma que la tuya. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de esta microbiota nos referimos a los microorganismos que van a estar presentes. Sí, pero cuando hablamos de microbioma nos hace referencia a todo el conjunto de genes, metabolitos de estos microorganismos conjuntamente. Bien, y es ahí donde surge otra nueva ciencia, que es la metagenómica.
bien, que es realmente el estudio, ¿no? De todos estos compuestos que van a tener, muy aparte de los microorganismos, su genoma, los metabolitos que van a tener. Y esta metagenómica en realidad se divide en muchas otras, la metabolómica, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué es importante? Porque a través de esto nos va a dar un panorama completo para nosotros poder hacer intervenciones, porque esta microbiota, realmente la de todos, está inmersa en muchas patologías. Bien, nosotros vamos a ver posteriormente cómo es que se relaciona con todos los sistemas, pero van a ver que está relacionado mucho con el cerebro, trastornos de depresión, ansiedad, incluso en el trastorno de aspecto autista, está relacionado a enfermedades metabólicas, en cáncer y en muchas otras. Sí, creo que actualmente nosotros no podemos ver una enfermedad o una patología que pueda afectar al ser humano sin evaluar esta microbiota. ¿Por qué? Lo van a ver más adelante. Ahora, ¿por qué está compuesta esta microbiota en realidad de todo, no? O sea, todo microorganismo, bacterias, hongos, virus, incluso parásitos, que muchas veces estos parásitos actualmente los tratan de eliminar, ¿no? Nosotros, ustedes, bueno, ya me imagino que han llevado parasitología o lo están llevando, lo van a llevar y van a ver que hay muchas intervenciones a nivel parasitarias que vamos a tener, pero muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Que algunos parásitos son inmunomoduladores. Y realmente el problema es la parasitosis, pero no necesariamente los parásitos porque son parte de nuestra microbiota, ¿sí? Siguiente. Bien, como les decía, en realidad la microbiota está compuesta por billones de estos microorganismos. Bien, principalmente son bacterias y principalmente son bacterias. Ahora, ¿van a estar a lo largo de todo nuestro cuerpo, nuestro organismo? Sí. Sí, acá les he puesto, bueno, una imagen donde están las principales bacterias, ¿no? Inmersas por tipo anatómico que nosotros vamos a evaluar. Decía muy común que son los estreptococos, que ustedes también lo van a tocar, pero a nivel patológico. Sí, entonces hay algunos estreptococos que son parte de nuestra microbiota, las neiserias también. Sí, entonces, ¿de qué depende de que sea patológica o no? De la especie en realidad. Bien, entonces, en estómago, por ejemplo, y en los intestinos, abarca aproximadamente el 90% de microorganismos que vamos a tener porque el sistema digestivo va a ser el que va a estar en comunicación con todos los otros sistemas y en realidad ahí es donde va a ocasionarse el problema. ¿No? Hay muchas bacterias que van a ser comunes ahí, sí, como los lactobacilos, streptococcus, Escherichia coli, como ustedes lo han visto, pero también van a haber otras que van a ser patógenas, ¿no? En la piel, también creo que el más común que ustedes van a ver es el Staphylococcus epidermidis, que también lo vamos a ver en clase, pero hay otras bacterias que también están inmersas en patologías que muchas veces se trata con medicamentos y ya van a darse cuenta a través de esta clase que no necesariamente es algo hormonal como tal, ¿no? Sino incluso puede deberse a un problema con la microbiota y a una alteración que ha habido con ella. Una de las bacterias más inmersas en todo esto es Cutibacterium, ¿sí? Y en tracto urogenital, pues, en realidad, ¿no? Nosotros vamos a ver los lactobacillus a nivel vaginal, ¿no? El tracto urinario también, que posee microorganismos, cuando antes creíamos que la vejiga era estéril, pero no necesariamente. ¿Sí? Si bien es cierto, va a ser colonizada con menos microorganismos, por ejemplo, que el intestino, pero aún nosotros sabemos que se encuentra microbiota necesaria ahí para justamente evitar esta citus. Bien, entonces, no todo microorganismo que nosotros vamos a tener va a ser malo. Bien, entonces, empezando a esto, quiero que se les quede claro dos conceptos. Bien, lo que es la disbiosis y la eubiosis. La eubiosis como tal, como lo vemos acá, en realidad va a ser el estado de equilibrio. Bien, ¿el estado de equilibrio de qué? De la microbiota. Es decir, va a existir una composición diversa, adecuada, ¿no? Que va a mantener la salud del huésped. Todo lo que esté en equilibrio va a ser la eubiosis. Por el contrario, la disbiosis va a ser la alteración en esta composición, en esta diversidad, en las funciones que va a tener esta microbiota, y cuando se rompe este equilibrio va a favorecer a que nosotros podamos desencadenar un proceso de enfermedad o patológico.
Bien, ahora, lo que les hablaba, ¿no? La microbiota nosotros la podemos dividir por nichos o por sitios anatómicos. La principal es la microbiota intestinal. Bien, entonces, Hipócrates nos decía que toda enfermedad va a comenzar en el intestino y mediante todas estas postulaciones que nosotros vamos a hacer y vamos a ver, realmente nos damos cuenta que sí, la microbiota intestinal es la más abundante, es la más amplia, posee más de 1000 especies bacterianas en realidad. Ahora, tal vez me puedan preguntar ni por qué no las vemos todas, porque muchas de ellas son anaeróbicas y entonces requieren ciertos acondicionamientos, como les mencionaba la clase pasada, para nosotros poder tenerlas. Pero la mejor manera de nosotros demostrar todas estas presencias y cómo es que nosotros hemos llegado a ver todos estos microorganismos en microbiota intestinal es justamente por la metagenómica, ¿no? Porque nosotros hemos dosado, hemos corrido estos genes para demostrar la presencia de estos microorganismos. Bien, entonces a nivel intestinal las bacterias van a conformar el 99% de toda esta microbiota. Ahora, ¿hay virus, hay hongos, hay arqueas? Sí. Bien, entonces usualmente estos virus también son buenos, parte de nuestra microbiota porque actúan como bacteriófagos, bien regulando tal vez a estas bacterias que van a ser oportunistas, entonces estos bacteriófagos que son los virus van a ininterrumpir esa colonización que quieren hacer para poder desarrollar este proceso de enfermedad. Bien, entonces, algunas de las bacterias que son relevantes en este microorganismo, en esta microbiota intestinal van a ser los lactobacillus, bifidobacterium, ¿no? Entonces, estos microorganismos pertenecen a filos, que los voy a mostrar más adelante. Bien, con respecto a los virus, lo que les decía, los bacteriófagos, que son los más importantes en realidad y que ustedes lo van a ver en los hongos, la cándida, Saccharomyces, etcétera, que van a ser parte de, ¿no? Entonces van a ayudar a regular este proceso inmunitario también que se va a llevar a cabo a nivel intestinal y que nos va a ayudar justamente a disminuir la inflamación, a disminuir estos procesos infecciosos y de enfermedad. Bien, y las arqueas, como les comentaba, la clase anterior, que tal vez lo han visto, es que estas arqueas antes se consideraban bacterias, pero actualmente ya no, sino poseen directamente un grupo microbiano, ¿no? Son los principales microorganismos que van a generar, van a generar azufre y todo esto va a generar el metano. El metano va a ser esta composición de estos productos metagenómicos en realidad que van a desencadenar todo este proceso a nivel digestivo que nosotros vamos a tener en el intestino. Sí, son las principales formadoras de gases, ¿no? Van a producir ciertos gases y van a ser las principales causadoras que nosotros vamos a liberar indoles. Estos indoles depende de nosotros cómo va a relacionarlo a esta microbiota, van a ser buenos o van a ser malos. Bien, siguiente. Las funciones de la microbiota intestinal en realidad van a ser la digestión, ¿no? El metabolismo que nosotros vamos a tener, la regulación del sistema inmune, la defensa contra patógenos, ¿no? Y se va a relacionar mucho con el eje intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal, si nosotros tenemos una disbiosis como tal, se pueden desencadenar ciertos trastornos, como ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Incluso trastornos psiquiátricos que provienen desde una alteración de la microbiota, sí. Bien, entonces, la regulación metabólica, en realidad, que se va a dar por estos microorganismos en el intestino, va a ser muy amplia. Bien, entonces, les voy a mostrar un poquito más adelante de esta disbiosis, y esto ustedes van a ver que se desencadena mucho en enfermedades como diabetes, incluso está muy relacionada a la obesidad que actualmente se ve en incremento, ¿no? Tal vez mucho lo atribuimos a la dieta, pero sí es un factor predisponente, pero no necesariamente el que desencadena todo este proceso metabólico. Siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Qué factores van a modificar esta microbiota? En realidad lo principal es la alimentación, ¿sí? Llevar una dieta rica en ácidos grasos, ¿no? En tal vez azúcares
harinas refinadas, etcétera, contribuye a que nosotros podamos tener una alteración. La edad, en realidad, nosotros vamos a ver que la microbiota va a ir variando de acuerdo a la edad en la que nos encuentra, un poco inestable, que se va estabilizando a lo largo de los años. Bien, entonces cuando llegamos a una edad adulta, ¿no? Entonces tenemos una microbiota estable, pero de acuerdo a cómo nosotros llevamos el estilo de vida, se va modificando. Y cuando ya pasamos, ¿no?, a la tercera edad, etcétera, también todos estos cambios fisiológicos que nosotros tenemos modifican esta microbiota, pero si bien es cierto, todo contribuye de cómo llevamos nuestro estilo de vida a lo largo de los años. Bien, entonces el ambiente, claro que es un factor predisponente para la alteración de toda esta microbiota porque nosotros estamos expuestos al ambiente. Ahora, muchas veces se habla de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, que puede afectar al planeta, a las aguas, a las plantas, etcétera, pero también nos afecta a nosotros porque la microbiota es la primera defensa que nosotros vamos a tener. Sí, y entonces actúa en la inmunidad innata, claro, es nuestra microbiota en sí. Ahora, ¿pueden haber cambios? En realidad, sí, hay cambios, y no necesariamente simplemente en número, ¿no?, que disminuya nuestra microbiota, que pueda matar nuestra microbiota, sino también a nivel genómico. Y cuando se modifica este microbioma a nivel genómico, en realidad el impacto es mucho peor, ¿sí? Porque se vuelven en realidad productores de estos tóxicos endogénicos que vamos a tener en el ambiente. Sí, es como ustedes tienen su microbiota, ¿no?, que los defiende, etcétera, pero viene al enemigo en casa, ¿no? Porque en realidad, si van a producir todos estos, van a secretar estos productos tóxicos, nosotros ya nos estaríamos enfermando desde dentro, no necesariamente por un desequilibrio. Bien, el estrés, sí, tal vez ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que tal vez cuando están muy estresados, están en épocas de examen, ya el sábado viene, tenemos bacteriología, entonces muchas veces les genera problemas estomacales. Algunos tienen acidez, ¿no? Sienten esa presión desde la boca del estómago hacia abajo, que se va distendiendo, etcétera. Y todos estos problemas obviamente son modificados porque están alterando nuestra microbiota, porque nosotros al tener estos grados de estrés, pues vamos a producir también ciertas hormonas, ¿verdad? Y estas hormonas actúan a nivel inmunitario, lo cual hace que se modifique nuestra microbiota. Bien, los antibióticos, que son el principal problema en realidad, y que muchos de nosotros cometemos el error de automedicarnos, ¿no? Muchas veces se habla de este tema de la automedicación, que es mala, que contribuye a la resistencia, sí, pero también son los principales afectores de que nuestra microbiota sufra un cambio. Y obviamente acompañado de la mano de la resistencia, vamos a estar predispuestos a poseer una microbiota mucho más estable y otros mucho más inestable, pero como les decía, a lo largo de los 3 primeros años de vida va a ser donde nosotros podemos cambiar este sello microbiológico para que esté estable. Si bien es cierto, podemos tener una predisposición, pero se puede modificar. Bien, eso es lo interesante también de la microbiota, que en realidad muchos postulados dicen que es como un órgano, ¿no? Actualmente se considera así, pero este órgano, si es que está fallando, entre comillas, podemos modificarlos con ciertas modificaciones en nuestro estilo de vida. Ahora, las enfermedades que nosotros podemos desencadenar muchas veces están en esa discusión si va a ser una causa o una consecuencia, ¿no? Porque si actúa como causa, mi microbiota está baja, obviamente va a ser causa de muchas enfermedades, pero si tengo algunas enfermedades a nivel intestinal, obviamente que mi microbiota se va a ver afectada. Sí, entonces es como un círculo, ¿no? Que puede comenzar como causa o también como consecuencia, pero sabemos que se van a afectar bidireccionalmente.
Bien, ahora lo que les decía, hay dos filos importantes en la microbiota intestinal, si bien es cierto, como les digo, hay más de 1000 especies, pero los filos predominantes van a ser los firmicutes y bacteroidetes, que van a estar realmente en un 80% a nivel intestinal. Bien, ahora bacterias, ¿no? Que van a ser beneficiosas y de gran relevancia porque van a estar muy inmersas en todos estos procesos que vamos a ver de la microbiota intestinal, como son los lactobacillus, bifidobacterium, faecalobacterium, que muchas veces estas bacterias actúan como desinflamantes y reguladoras del sistema inmunológico. Bien, ahora nosotros tenemos también bacterias oportunistas, que si bien es cierto, pueden convivir con nosotros de manera simbiótica, pasiva, pero ante un desequilibrio pueden volverse patógenas. Bien, ahí tenemos a E. coli, Enterococcus, Clostridium, que es la principal causa en realidad de muchas enfermedades, que a nivel intestinal muchas veces son irreparables, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, cómo es el tratamiento también frente a estas patologías. Bien, y las patógenas netas en sí van a ser Salmonella, Shigella y Clostridium. ¿No? Ustedes, bueno, nosotros en las clases también tenemos unas sesiones dedicadas a Salmonella y Shigella por todo el proceso inmunológico que va a causar. Ustedes ya han llevado inmunología, han visto salmonelosis, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestra microbiota en realidad compiten con estas patógenas para que no roben el espacio y no colonicen. Y ahí es donde desencadena realmente toda esta respuesta inflamatoria. Pero si nosotros tendríamos un estado de eubiosis, entonces Salmonella y Shigella lo más probable es que no ingresen y no causen estas patologías. Bien. Luego vamos a tener la microbiota oral. Bien, entonces esta microbiota en realidad va a ser compleja y clínicamente relevante, sí. Sí, acá hay más de... Y lo importante es que muchas de estas bacterias van a formar biofilm. Sí, este biofilm es realmente el encargado de formar esta placa dental cuando hay una disbiosis. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta formación de biofilm? Bien, va a haber una primera etapa de adhesión, que va a ser una película realmente adquirida por estos patógenos que se van a presentar cuando nosotros tenemos un desequilibrio. Luego vamos a tener una colonización primaria. Les puse que están los Streptococcus, pero depende de la especie. Muchas veces contribuyen mucho a nuestra salud bucal y también otras veces contribuyen a la formación de esta placa dental. Bien, una colonización secundaria y por último una maduración. Ahora, ¿qué factores modifican esta microbiota? Lo principal también es la higiene oral. Si nosotros tenemos una higiene adecuada, contribuimos a que nuestra microbiota esté en equilibrio. Sí, entonces usualmente solo nos dicen, ¿no? Que nos cepillemos los dientes 3 veces al día o después de cada comida, sí, pero debemos hacer énfasis cuando nosotros consumimos azúcares. Bien, y ahí viene el segundo punto, ¿no? Una dieta rica en azúcares contribuye a la formación de esta placa dental por la disbiosis que nosotros estamos ocasionando a nivel oral. El pH, también cuando hay una microbiota desequilibrada y con una mayor prevalencia de patógenos oportunistas o estos microorganismos oportunistas, el pH en realidad se modifica y al modificarse es mucho más probable que nos dé o que tengamos una colonización en realidad, ¿no? Entonces, la saliva sí, obviamente, porque es también un recurso de tránsito, porque casi esta microbiota oral también está a nivel esofágico, justamente por arrastre. Bien, y los antibióticos, que está inmerso en todo, que modifica tremendamente, ¿no? Nuestra microbiota en realidad. Ahora, las beneficiosas, tal vez lo van a escuchar hablar y tal vez lo vamos a mencionar muchas veces también en nuestro curso, van a ser los Streptococcus, ¿no? Los que realmente contribuyen a esta salud oral van a ser Streptococcus sanguinis, Streptococcus mitis, Actinomyces y Bellonella. Sí, estas bacterias en realidad compiten con estas otras bacterias oportunistas y patógenas justamente por el espacio. ¿Cómo compiten? Por nutrientes, justamente por esta colonización. Y si realmente nuestra microbiota oral estaría equilibrada de estos estreptococos, el actinomyces, la bellonella, en realidad no habría espacio para que los oportunistas ingresen, ¿no?
Aquí es donde hablamos del Streptococcus mutans. Este Streptococcus mutans es el principal causante de biofilm, es decir, la placa dental. Si bien es cierto, lo tocan mucho más los dentistas, ¿no? Los de odontología, etcétera, nosotros también conocemos en realidad que está presente este Streptococcus mutans que causa ciertas patologías a nivel oral, ¿sí? Entonces, también tenemos Candida albicans, sí, y Fusobacterium nucleatum, ¿no? Entonces, todas estas bacterias que nosotros estamos viendo, principalmente las beneficiosas y algunas oportunistas que van a estar si bien es cierto, no causando daño, pero cuando haya una disminución en nuestro sistema inmune se vuelven patógenas. Como les decía, también van a estar a lo largo realmente de nuestro tracto respiratorio, ¿no? Como el esófago principalmente, porque es por arrastre realmente se coloniza con estas bacterias. Y las patógenas que van a ser Porphyromonas gingivalis, Treponema denticula, y estas dos que realmente son las causantes de periodontitis, ¿no? Una afección grave realmente y que nosotros vamos a tener a nivel bucal. Bien, entonces pasamos con la microbiota respiratoria. Sí, entonces a nivel respiratorio, principalmente superior, hay una alta diversidad microbiana y hay una mayor colonización. Bien, pero acá entramos en discusión, ¿no? ¿Qué pasa con el pulmón? Porque también es parte de nuestras vías respiratorias, principalmente inferiores. Entonces, habían muchos estudios y anteriormente se creía que el pulmón era estéril, ¿no? Que cuando nosotros sacábamos muestras, tal vez bronquiales, etcétera, entonces creíamos, ¿no? Que debían ser estériles en realidad. Pero actualmente se está demostrando que no, ¿no? El pulmón, si bien es cierto, no posee una alta diversidad como tal vez las vías respiratorias superiores, no es estéril. Posee cierta microbiota que no afecta al ser humano, pero que sí ayuda a modular estos procesos inflamatorios y procesos inmunológicos que se dan a nivel respiratorio. Bien, entonces, cuando nos dicen, ¿no? El pulmón es estéril, no, si bien es cierto, no posee una gran diversidad, pero sí nosotros eh, vemos, ¿no? Actualmente que mediante los estudios metagenómicos se ha demostrado que no, que realmente poseemos microbiota, ¿no? Ciertas bacterias, ciertos virus a nivel pulmonar que son más beneficiosas que causen realmente o desencadenen un proceso de enfermedad. Bien, entonces, se cree realmente que esta microbiota es por la inmigración que se ha dado, ¿no? Desde lo que les mencionaba, de la boca hasta la garganta, y por esta microaspiración que se va a dar, entonces podría llegar hacia el pulmón. Sí, entonces, esta colonización que se va a dar en el pulmón va a ser dinámica y transitoria. Bien, entonces no va a ser estable como tal vez en los otros nichos que vamos a ver. Bien, entonces, cuando nosotros entendemos este concepto de todas estas vías respiratorias, vamos a entender que esta microbiota pulmonar es crucial en el sistema inmunológico y que es este desequilibrio que nosotros podamos tener ahí va a estar asociadas a patologías respiratorias, ¿sí? Como el asma, las EPOX, etcétera. Bien, entonces, dentro de esto, de nuestra microbiota que actúa como mecanismo de defensa a nivel respiratorio, nosotros vamos a tener la producción de moco. ¿Por qué? Porque hay bacterias en nuestra microbiota que generan este moco. Sí, la principal, la Akkermansia. A nivel respiratorio casi no hay un gran porcentaje, pero nosotros vamos a ver que van a estar inmersas en estos procesos. Bien, los cilios, que nosotros obviamente conocemos que son principales mecanismos de defensa, y va a estar inmerso en la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque primero, van a activar también esta inmunidad innata. Es la inmunidad, bueno, en realidad la primera que va a salir, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros, no sé, por ejemplo, nos exponemos a ciertos microorganismos, nuestra inmunidad innata actúa, ¿no? Como las barreras físicas, la piel, los antimicrobianos que podamos producir, las secreciones, ¿no? Entonces, dentro de esto está nuestra microbiota, porque al ingresar esta microbiota, en realidad,
Al ingresar este microorganismo, ¿no? Externo, nuestra microbiota compite con este microorganismo para que no desencadene este proceso inmune. Bien, y los factores que modifican la microbiota, pues el principal es el tabaquismo, infecciones virales, el consumo de antibióticos y la contaminación ambiental, lo que les explicaba. Ahora, dentro de esta contaminación ambiental a nivel respiratorio como tal, nosotros sabemos que dentro de todos estos gases que se producen también está partículas de mercurio, ¿no? Si bien es cierto, hay mucho más prevalencia en ciertas zonas que en otras, pero hay un grado de porcentaje de mercurio. Entonces, este mercurio en realidad sabemos, ¿no? Que es nefrotóxico, neurotóxico, en realidad es muy agresivo. Entonces, este mismo mercurio, incluso también gran porcentaje del arsénico que nosotros vamos a tener en esta contaminación, es el que modifica nuestro microbiota. Entonces, si nosotros vivimos, ¿no? En un ambiente con demasiada contaminación ambiental, lo más probable es que tengamos una disbiosis a nivel respiratoria y sin ni siquiera darnos cuenta. Y por eso nosotros tenemos, pues, ¿no? Repetidas infecciones a nivel respiratorio, no sé, desencadenan un proceso de asma, están enfermándose constantemente, etcétera, pero no evaluamos cómo está nuestra microbiota, ¿no? Simplemente lo podemos atribuir a que, no sé, tengo un patógeno, ¿no? Me está una bacteria que está ahí, etcétera. Pero el problema puede estar a este nivel. Ahora, en la microbiota respiratoria, nosotros vamos a tener microorganismos beneficiosos, sí, como los Streptococcus. Ahora, ¿son los mismos como el Streptococcus mitis que podamos tener en la boca? No. Sí, son otros Streptococcus, principalmente del género Viridans, que nosotros lo vamos a tocar también en clase. Ciertas neiserias, como la Neisseria láctica, que son beneficiosas y muchas veces creemos, ¿no? Escuchamos Neisseria, ya nos alarmamos. ¿Por qué? Porque principalmente pues las dos Neisserias que conocemos frecuentemente, que es la Neisseria gonorrhoeae y la meningitidis, desencadenan patologías muy graves, pero también tenemos Neisserias a nivel respiratorio que son beneficiosas. Bien, Corynebacterium, Prepotella, Bellonella, que básicamente estas son por arrastre, ¿no? Por las microaspiraciones que nosotros podamos tener a nivel oral. Las oportunistas van a estar principalmente Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Bien, entonces, si bien es cierto, nosotros no consideramos a estos tres como patógenos en vías respiratorias, sabemos que muchas veces están colonizando las vías respiratorias. Staphylococcus aureus coloniza nasofaringe y nosotros estamos colonizados, la gran mayoría, con este Staphylococcus aureus, pero no cobra real importancia porque muchas veces nuestro sistema inmune es correcto, ¿no? Tal vez nuestra microbiota también está funcionando ahora bien lo que estamos viendo, no estamos tocando este tema, está en una eubiosis y por ende Staphylococcus, Haemophilus y Moraxella no desencadenan estas respuestas graves que pueden llegar a causar. Entonces, cuando nosotros lleguemos al tema de Staphylococcus y cuando lleguemos al punto de secreción faríngea, vamos a ver, ¿no? Se van a dar cuenta y se van a acordar de esta clase que muchos de ustedes van a estar colonizados con Moraxella y Staphylococcus principalmente. A Haemophilus casi no lo podemos aislar porque requiere también de ciertos nutrientes y exposición al CO2 que en un porcentaje, que si bien es cierto podemos hacerlo, la anaerobiosis que esta pide casi no es muy exigente, ¿no? Y no podemos aislarla, pero sí lo que van a ver van a hacer la colonización por Staphylococcus y Moraxella. Ahora, ¿deberíamos tener? No, no, entonces no deberíamos estar colonizados como tal, pero mientras su sistema inmune se encuentre bien y no posean mecanismos de resistencia, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros entramos a un proceso de disbiosis, con todos estos factores que modifican la microbiota, podemos contribuir a que estas oportunistas se vuelvan patógenas, ya que las patógenas en vías respiratorias cobren importancia. Bien, dentro de las principales patógenas, nosotros vamos a tener Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma y Legionella.
Sí, son bacterias realmente relevantes a nivel pulmonar y vías respiratorias. ¿Por qué? Porque desencadenan todo este proceso inmunológico, ¿no? Y Streptococcus pneumoniae es una bacteria capsulada que realmente evade mucho de nuestro sistema inmune. Entonces, es un poquito complicada poder tratarla, sí. Entonces, lo que no queremos es que llegue a esto. Y nosotros ahora sabemos que manteniendo una microbiota estable realmente respiratoria, evitando todos estos factores que pueden desencadenar en disbiosis, podemos evitar que realmente estos patógenos lleguen, ¿no?, a esta vía respiratoria y desencadenen todo este proceso de enfermedad. Bien, siguiente, la microbiota cutánea. Sí, entonces, en esta microbiota varía un poquito. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra piel y de nuestro cuerpo nosotros vamos a tener diferentes zonas, ¿sí? Con respecto a humedad, con respecto al pH que vamos a tener, etcétera. Entonces, en las zonas sebáceas, realmente, que son principalmente tal vez la cara, la espalda, etcétera, va a haber un predominio de Cutibacterium. Bien, en zonas húmedas como axilas, ingles, etcétera, predomina Corynebacterium, y en zonas secas como brazos, piernas, hay una mayor diversidad por obviamente la exposición que vamos a tener, pero el género predominante es Staphylococcus epidermidis. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel cutáneo? Cuando nosotros tenemos una disbiosis a nivel cutánea, estas mismas bacterias que van a ser normales, ¿no?, entre comillas, a nivel cutáneo, se vuelven patógenas, es decir, son oportunistas, la mayoría son oportunistas. Por ejemplo, Cutibacterium acnes es la principal causante del acné y muchas veces lo atribuyen, ¿no?, al acné a procesos hormonales y van viendo, ¿no?, o sea, qué hormona está inestable, etcétera, pero nunca evalúan la microbiota en realidad, que realmente si nosotros podemos modificar o realmente estabilizar la microbiota de un paciente con acné, tal vez nos podemos dar cuenta que este Cutibacterium acnes, de acuerdo también al tipo de gen que posee, es el causante de este acné. De un acné realmente puede ser, ¿no?, intermedio, severo, etcétera. De frente tratan con medicamentos y cremas, ¿no?, a nivel tópico, etcétera, pero no necesariamente eso es necesario. Bien, entonces, cuando incrementa demasiado este Cutibacterium, es que realmente genera estos brotes de acné como tal. Bien, y bueno, Staphylococcus epidermidis, que se encuentra en la mayor parte de nuestra microbiota cutánea, también es un oportunista, porque si bien es cierto, se adhiere, crea mucho más biofilm y por eso es que se adhiere tal vez a superficies cuando podemos tener una prótesis, etcétera, ¿no? Tal vez este Staphylococcus hace y desencadena procesos infecciosos graves también, sí, porque puede pasar a nivel sanguíneo. Bien, entonces los factores que van a modificar esta microbiota es la higiene, la edad, las hormonas están muy inmersas, el uso de antibióticos y el clima. Ahora, ustedes pueden decir la higiene porque, licenciada, no se lavan la cara, no se bañan, etcétera. No, por el contrario. ¿Sí? Entonces, por el contrario, cuando hay una higiene excesiva, nosotros barremos con esta microbiota y al barrer con esta microbiota generamos un estado de disbiosis. Cuando generamos este desequilibrio, hace que las bacterias que van a estar inmersas en nuestra defensa realmente ya no estén, pues, ¿no? Y es donde aprovechan estos oportunistas a poder colonizar y desencadenar estos procesos de brotes que nosotros estamos viendo. Ahora, la edad y las hormonas, sí, si bien es cierto, pasamos por procesos, ¿no? O sea, a lo largo de nuestra vida va a haber etapas de nuestra vida donde producimos mucho más realmente hormonas que van a desencadenar ciertas respuestas inflamatorias y también hay una edad donde, principalmente en la pubertad, donde se genera mucho más sebo, ¿no? Justamente por este proceso de cambio que se lleva a nivel de
niños y niñas en general, pero principalmente se da en mujeres. Bien, el uso de antibióticos, como ya lo han estado viendo, está inmerso en todo. Muchas veces ahí nosotros podemos darnos cuenta que el acné, cuando lo tratan de manera antibiótica como tal, no necesariamente va a dar resultado, porque si bien es cierto, va a eliminar, ¿no?, estas bacterias que van a estar inmersas, también está contribuyendo a que nuestra microbiota de por sí disminuya. Entonces, si bien es cierto, se elimina, pero está eliminando todo, y en un segundo brote, por así decirlo, o sea, no vamos a tener tampoco microbiota que pueda combatir o competir con estos microorganismos que van a volver a causar la enfermedad. Bien, y el clima, pues sí, es muy importante porque realmente cuando estamos en un clima frío o en un clima húmedo, obviamente va a contribuir a tal vez la dilatación de los poros, etcétera, de que las zonas sebáceas realmente se puedan cerrar, comprimir, etcétera, englobando a estas bacterias que puedan desencadenar y puedan botar estos metabolitos que van a contribuir al acné. Bien, entonces, dentro de estos, ¿hay solo bacterias? No, también hay hongos, como la malacesia. Bien, ustedes están llevando micología. Van a ver muchas veces estos procesos que se dan por malacesia y que la mayoría nosotros muestreamos, es ya cuando se generó un estado de disbiosis, porque malacesia también es un hongo que está presente a nivel cutáneo, pero de manera tranquila, simbiótica, ¿no? Y los virus que, bueno, siempre están inmersos en realidad justamente porque también estamos expuestos, o bueno, la parte cutánea está mucho más expuesta a nivel ambiental, ¿no? Entonces, sigamos. Bien, la microbiota urogenital. La hemos mezclado, ¿no? Pero obviamente nos vamos a referir a tracto genital por una parte y a tracto urinario por el otro. En el tracto genital, en realidad, casi siempre se centra en la mujer, ¿no? Porque es la que está más colonizada con lactobacillus, que son realmente las bacterias muy beneficiosas que regulan el pH, que producen ácido láctico, que compiten con estos patógenos que pueden desencadenar en ciertas afecciones a nivel vaginal, etc. Bien, y en tracto urinario hablamos de la vejiga y la uretra. Como les decía también antes, se creía que la vejiga pues no era estéril, pero también hay apartados y muchos estudios que nos han demostrado que no. No poseemos microbiota a nivel de vejiga, que también compite con estos microorganismos que van a causar una ITU. Bien, los principales causantes de ITU van a ser E. coli, Klebsiella, Proteus. Entonces, si nosotros tenemos una microbiota estable, compiten, ¿no? O sea, tal cual, compiten, etcétera, no dejan que colonicen, entonces estos patógenos solo se vuelven transitorios y listo, ¿no? Son eliminados por la microbiota que nosotros podamos tener. Pero cuando se desencadena este proceso de disbiosis, de desequilibrio, lo que les decía, es donde nos puede generar una ITU, muy aparte de los factores predisponentes que vamos a tener, ¿no? Y los factores que modifican esta microbiota, uno es la pubertad, el embarazo y la menopausia. ¿Por qué estos tres importantes? Porque en estas tres etapas los niveles de estrógeno son muy variables. Y los estrógenos van a ser las principales hormonas que van a generar los metabolitos para que los lactobacillus sobrevivan, ¿sí? Y se estabilicen. Entonces, nosotros en estas tres etapas vamos a tener un aumento, un descenso, ¿no?, de este estrógeno y por ende nuestra microbiota va a variar. Bien, entonces, principalmente donde cobra importancia es en la menopausia porque disminuye los niveles de estrógeno, por ende los lactobacillus también disminuyen. Bien, entonces una mujer que está en una etapa menopáusica o posmenopáusica debe iniciar con un tratamiento o con un equilibrio, ¿no? Entonces, todos estos para equilibrar su microbiota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad, al no tener estos lactobacillus como parte de su microbiota, una mujer que está en esta etapa tiene muchos más probabilidades de poder adquirir una infección.
Bien, entonces, a nivel clínico, sí, son las pacientes mucho más recurrentes que van por un proceso de infección vaginal y que muchas veces no saben, ¿no? Y es muy recurrente. Tiene una candidiasis, le tratan a la paciente y pasa un tiempo, vuelve a tener una candidiasis y estas molestias. O tiene una vaginosis, pasa un tiempo, la tratan y vuelven a tener esta vaginosis. ¿Por qué? Porque su microbiota está disminuida. Entonces, es muy importante que mujeres en esta etapa en realidad se suplementen, ¿no? Ya vamos a ver los tratamientos y justamente ¿para qué? Para que contribuya a equilibrar esta microbiota como tal. Los antibióticos, como todo en realidad, y las duchas vaginales, pues que ahora están contraindicadas, ¿no? Ya no se debe usar estas duchas vaginales, lo que antes se creía que era necesario para combatir estas infecciones, pues ahora ya sabemos que no. ¿Por qué? Porque elimina y barre con toda la microbiota genital que va a desencadenar realmente que realmente es parte de, ¿no? De toda esta respuesta inmune que nosotros vamos a tener y que contribuye, por el contrario, a estas infecciones. Bien, las funciones. La microbiota va a tener varias funciones. Sí, la principal es las funciones metabólicas que esta va a tener en realidad. Ahora, el metabolismo de ácidos biliares sí convierte realmente nuestra microbiota los ácidos biliares primarios en secundarios y esto beneficia, ¿no? A la digestión que nosotros podamos tener. ¿Y producen metabolitos activos? Sí, producen ácidos grasos, producen aminas, producen indoles. Como les decía, los indoles, de acuerdo a la vía que ellos van a tener por parte de la microbiota, van a desencadenar en patógenos o que van a ser beneficiosos desinflamatorios para nosotros e incluso estos intervienen a nivel cerebral. Bien, modificando todas estas hormonas que nosotros vamos a tener, ¿no? Para un estado de ánimo bueno, entre comillas. Los receptores GABA se van a ver afectados. Podemos tener muchos más procesos de depresión, de ansiedad, etcétera. Y justamente por estos productos que nosotros vamos a tener. Entonces, luego vamos a tener los metabolismos de fármacos. Si bien es cierto, la microbiota va a contribuir a este metabolismo de fármacos que nosotros vamos a poder ingerir, uno lo pueden activar, ¿no? Que funcione mucho mejor un fármaco a nivel general que nosotros, o bueno, por el motivo que estemos consumiendo este fármaco, pero también muchas veces lo inactiva. ¿Cómo? Principalmente hay tratamientos, ¿no? Que se pueden dar para el cáncer. Y cuando nosotros tenemos una microbiota desequilibrada, o sea, con un mayor rango de patógenos colonizando nuestra microbiota, estos pueden inactivar este tratamiento que está recibiendo el paciente oncológico. Entonces, ¿cómo es que realmente funciona? Al inactivar este medicamento, hace que ya no actúe a nivel de estas células cancerígenas. Bien, entonces es como si el paciente estaría tomando un placebo, porque la microbiota desequilibrada inactiva todo este proceso que va a desencadenar, ¿no? Al final en una apoptosis de estas células cancerígenas que pueden haber, pero al no haber esta reacción realmente, entonces ya no funciona. Entonces, una microbiota desequilibrada hace que un paciente oncológico no tenga los resultados que esperamos en función al tratamiento que le están dando. Ahora, tal vez ustedes muchos realmente han visto o hemos visto, presenciado, que en un paciente oncológico casi no se evalúa su microbiota. ¿Y debería ser importante? Obviamente que sí, porque el paciente recibe, pues, ¿no? Un proceso de quimioterapia. Entonces, este proceso de quimioterapia, si bien es cierto, va a desequilibrar grandemente nuestra microbiota. Deberíamos trabajar en función a esto, porque sabemos que si colonizan otros patógenos, van a inactivar los medicamentos que le están dando y no va a funcionar, ¿sí? Y por último, modificar su biodisponibilidad, pues, ¿no?
puede ser que realmente esta microbiota, estas bacterias que van a estar inmersas en estos procesos, pueden, como les digo, disminuir, ¿no?, la biodisponibilidad, degenerando justamente las cantidades de antibióticos o de fármacos que nosotros vamos a consumir. Entonces tampoco llegaríamos a la cantidad necesaria que requerimos para la afección que estamos buscando, pues, ¿no? Y bueno, luego tenemos la síntesis de vitaminas. Principalmente la microbiota es generadora de vitamina K, ¿sí? Esta vitamina K principalmente la generan E. coli, bacteroidetes, etcétera, y también vitaminas del complejo B, principalmente vitamina A y vitamina 7, vitamina B7 y vitamina B9, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿la vitamina K es la más importante? Sí, porque nuestra microbiota o estas bacterias inmersas en nuestra microbiota, al generar esta vitamina K, favorecen a que nuestro proceso de coagulación sea mucho más rápido, ¿no? Ustedes saben que la vitamina K está inmersa en nuestros procesos de coagulación en realidad. Entonces, al nosotros tener una estabilidad frente a E. coli, a los bacteroidetes, a los enterococcus, a los lactobacillus, que son las bacterias que generan esta vitamina K, también contribuimos a que nuestro estado de coagulación sea estable y bueno. Bien, y por último, les dejé la fermentación de carbohidratos, en realidad, que es una de las principales funciones que vamos a tener a nivel metabólico y que van a estar más inmersas a raíz de toda nuestra inmunidad y todos los procesos que vamos a llevar a cabo realmente en todos los sistemas. Bien, ¿por qué? Esta microbiota va a fermentar la fibra que nosotros consumimos, principalmente es fibra no digerible. Bien, entonces, al fermentar esta fibra, va a producir ácidos grasos de cadena corta. Bien, ¿qué son los ácidos grasos de cadena corta? Y que es un concepto que también se les tiene que quedar claro. Van a ser estos metabolitos, en realidad, que van a contribuir, uno, a dar energía a los colonocitos, regular el metabolismo, disminuir la inflamación y contribuir a la tolerancia inmunológica. Bien, ¿cómo? Hay 3 principales ácidos grasos de cadena corta. Bien, está el butirato, el propionato y el acetato. El principal y el más importante es el butirato. ¿Por qué? Porque está inmersa en este proceso inmunológico que les digo, que les voy a explicar más adelante, pero es la principal fuente de energía para los colonocitos. Sí, a nivel intestinal, para que desarrollen todas estas funciones de digestión, metabólicas, producción de realmente estos mismos ácidos grasos, el butirato contribuye. Y ahora la regulación del metabolismo, sí, porque si tendríamos bajas cantidades de esto, lo cual creo que en nuestro estilo de vida sí estará tal vez bajo, porque no consumimos la cantidad necesaria de fibra no digerible. Entonces, muchas veces se desencadena en que realmente tenemos estos problemas gastrointestinales, ¿no? Porque no hay una regulación de estos metabolismos como tal inducidas por el butirato. Bien, ahora las funciones inmunológicas. Sí, entonces aquí es donde realmente la microbiota cobra una parte muy importante. Primero está la maduración del sistema inmune. Bien, ¿qué es lo que hace nuestra microbiota? Contribuye a la diferenciación de linfocitos. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos microorganismos, esta microbiota le enseña a nuestro sistema inmunológico a tolerar. Bien, ¿cómo? Y a diferenciar lo propio de lo extraño. Ustedes han visto que el proceso inmunológico, ¿no? Hay un proceso inmunológico donde nuestro cuerpo selecciona de cierta manera, etcétera, pero dentro de esto también está inmersa la microbiota. Ahora, esta microbiota también contribuye al desarrollo de las mucosas asociadas al intestino, que es el GALT, ¿no? Ustedes lo han visto. Bueno, lo habrán visto como MALT, pero una de sus, realmente, de acuerdo a los sitios donde está, se diferencia, ¿no? El MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas, pero el GALT es asociado al intestino. Entonces, ¿desarrolla esto? Sí, porque la mayor parte de microbiota, como les decía, está a nivel intestinal. Bien, entonces, la inducción a la tolerancia inmunológica, lo que les decía muchas veces a nuestra microbiota, enseñar a nuestro sistema inmune a
seleccionar, ¿no? De lo propio, de lo extraño, etcétera, también evita respuestas exageradas, ¿sí? ¿A qué? A los antígenos alimentarios, a la microbiota normal. ¿Por qué? Porque son microorganismos, entonces nuestro sistema inmune debe aprender a reconocer a estos microorganismos como propios para que no los ataque, por ende no desarrollar una respuesta inmunológica. Porque si bien es cierto, tenemos contacto con otros microorganismos, nuestro sistema inmune se activa, ¿verdad? Entonces, como esta no sabe que, o debe saber que nuestra microbiota, al tener contacto con nuestra microbiota, no se debe alterar, entonces es cuando ahí entra, ¿no? La función que le enseña prácticamente a nuestro sistema inmune a regular todas estas respuestas. Bien, entonces, ¿cómo hace esto? Y esto va de la mano con la activación de la inmunidad innata. Realmente esta microbiota estimula las TLR y las PRR, que, bueno, son los patrones de reconocimiento, ¿no? O sea, bueno, los receptores de reconocimiento para que, bueno, reconozcan a estos pumps que van a tener los microorganismos que sí van a causar una respuesta inmune en nosotros. Bien, esta microbiota también activa las células epiteliales para que actúen como a modo de respuesta frente a estos patógenos. Y otra de las vías también es la defensa contra patógenos, lo que les mencionaba, que compiten por nutrientes. ¿No? Compiten por nutrientes, por ende estos patógenos no tienen cómo sobrevivir y ya no colonizan. Y lo último es que, o bueno, una de las cosas es la producción de sustancias antimicrobianas. ¿Ya? ¿La microbiota produce sustancias antimicrobianas? Sí, como las bacteriocinas. Bien, al producir estas sustancias antimicrobianas también contribuyen a la degradación de estos patógenos, por ende, no colonizan. Y a la estimulación de IgA, lo que les mencionaba que sí, la principal estimulante de esta IgA va a ser Akkermansia. Sí, hay una bacteria que se llama Akkermansia, que estimula esta IgA y también a la regeneración del moco. Bien, que también actúa y nosotros sabemos que es una línea de defensa en la inmunidad innata, ¿verdad? Y la regulación de la inflamación, obviamente, va a mantener un equilibrio principalmente por esta producción de butirato que está dando la microbiota. Sí, entonces, al producir este butirato hace que realmente la inflamación se regule. ¿Cómo? Generando interleuquinas que no son inflamatorias, ¿sí? Como la interleuquina 10, etcétera, ¿no? Entonces, al generar estas interleuquinas hace que la inflamación disminuya y justamente si nosotros tenemos ciertos patógenos que van a desencadenar y se van a producir estas interleuquinas proinflamatorias, ¿qué hace nuestra microbiota? Contrarrestar produciendo o bueno, generando, estimulando a esta producción de las interleuquinas que no van a ser inflamatorias para regular, ¿no? Todo este proceso. Una vez regulado, el sistema inmune puede seguir realmente con toda esta cascada que va a venir o simplemente estabilizarse porque también nuestra microbiota, ya con todo lo que vimos, atenuó, ¿no? A este patógeno que está desencadenando esta respuesta inmune y posteriormente se regula. Siguiente. Bien, también vamos a tener una función protectora, sí, porque actúa como barrera biológica activa. Bien, entonces, ¿todo se relaciona? Sí, todo se relaciona. Como acá también ven, ahí está la competencia por nutrientes y espacio, ¿no? Que ya lo vimos, producción de sustancias antimicrobianas. Sí, en la producción de ácidos orgánicos disminuye el pH. Bien, entonces al disminuir el pH hace que el medio se acidifique. Entonces, al acidificarse el medio, estos patógenos ya son eliminados. Entonces, es una manera de protegernos también. Bien, y el peróxido de hidrógeno también, pues, ¿no? ¿Cómo? Al nosotros, ustedes saben, ya han llevado inmunología, cuando se da el proceso de fagocitosis, ¿sí? Todo el proceso de fagocitosis, ¿no? Entonces, el macrófago endocita, etcétera, hay una parte donde se genera y debe entrar este peróxido de hidrógeno para matar a estas bacterias.
Entonces, ¿la microbiota interviene en esto? Sí, porque también son productoras de peróxido de hidrógeno que contribuyen a la eliminación de estos patógenos que van a ser fagocitados. Bien, fortalecimiento de la barrera epitelial. Sí, como ya les decía, estimula la producción de moco y refuerza uniones celulares para que no ocurra una permeabilidad. Bien, entonces estas uniones celulares van a estar muy bien constituidas si es que nuestra microbiota está en equilibrio. Por ende, no vamos a tener un epitelio permeable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que no va a haber la oportunidad de que los patógenos ingresen. Bien, y lo que les decía, la modulación del sistema inmune sí estimula la IgA y activa la inmunidad local. Entonces, si nosotros estamos hablando de una microbiota intestinal, la activación de la inmunidad va a ser a nivel intestino. Bien, si hablamos de a nivel, no sé, respiratorio, va a ser a nivel pulmonar, porque sabemos también, pues, ¿no? Que tenemos macrófagos alveolares, etcétera. Entonces, ahí es donde intervienen. ¿Sí? Seguimos. Bien, entonces, esto es una parte que realmente nos ayuda a entender, ¿no? Todo este proceso de la microbiota que se va a desencadenar como respuesta protectora y es la principal, la resistencia a la colonización, donde vamos a tener el papel de la microbiota y de la inmunidad del huésped. Entonces, al ingresar estos patógenos, realmente lo que les mencionaba, y nuestra microbiota esté estable, entonces estas bacterias comensales van a estar ocupando todos los nichos, ¿no? Y van a estar consumiendo los recursos que nosotros les vamos a brindar. Sí, entonces, al estar en equilibrio, entonces bloquean la entrada física a estos patógenos. Por ende, entonces, ahí hay una resistencia a la colonización y una función protectora que nosotros vamos a ver. Por el contrario, si por ejemplo logran, ¿no? pasar, etcétera, también nuestra microbiota produce compuestos antimicrobianos como bacteriocinas que ayudan a la vez a destruir a estos patógenos. Sí, y luego pues al también contribuir a la producción de ácidos grasos y biliares, hacen que se dé esta modulación a través de los metabolitos, porque estos ácidos que estimulan, bueno, ¿no? También destruyen a estos patógenos. Entonces, al ingresar, no solo es que nuestra microbiota tenga una sola manera de actuar, ¿no? Si es que logra pasar, producen compuestos. Si es que logran pasar y ya llegan a otros niveles, en realidad modulan esta respuesta y esta producción de ácidos biliares y grasos, como principalmente les mencionaba, para que también maten al patógeno. ¿Sí? Entonces, en la inmunidad como tal, van a actuar como barrera física, principalmente del moco. ¿Por qué? Porque hay bacterias que van a estimular la producción de ¿no? Entonces, justamente por esta estimulación, también nuestra microbiota activa las defensas innatas, ¿sí? Entonces, la principal inmersa en todo esto es la interleuquina 22. ¿Ve? Ustedes ya han visto, tal vez, o tal vez sí, me imagino que sí, ustedes ya han llevado inmunología. Bien, y por último se va a dar la vigilancia adaptativa, que también la microbiota pues estimula esta producción de la IgA secretora. Bien, entonces estos anticuerpos van a neutralizar estos patógenos y toxinas en el lumen intestinal y no van a permitir que ingresen, ¿no? Tal vez a tejido, etcétera, y van a resistir esta colonización y por ende ya no van a desencadenar este proceso patológico que realmente nos pueden causar. Bien, luego el desarrollo de la microbiota, lo que les mencionaba. Nuestra microbiota se modifica y se regula a lo largo de toda nuestra vida. Bien, entonces, en la gestación interviene mucho la dieta materna, el estrés, las infecciones y la genética. Es por eso que una de las carteras realmente que debemos ver es el tercer trimestre de gestación y nosotros poder evaluar realmente qué patógenos, qué colonizantes están en vía vaginal al tercer trimestre de embarazo. ¿Por qué? Porque está próximo al nacimiento del bebé. Entonces,
Si es que a nivel vaginal, por ejemplo, está colonizando Streptococcus agalactiae, que es uno de una de las principales bacterias oportunistas que generan abortos, ¿no? Que generan meningitis en el recién nacido, etcétera, deberíamos eliminarlo. Bien, muchas veces se hace, ¿no? Casi el control de las gestantes se les hace al primer trimestre, ¿no? Al segundo trimestre y casi en el tercero ya se ocupan de otras cosas, simplemente evalúan vías urinarias y no necesariamente estos géneros que nosotros vamos a, o bueno, que va a cobrar importancia realmente, ¿no? Para el nacimiento del bebé. En el nacimiento, que es una de las etapas críticas realmente para nosotros poder adecuar esta microbiota y para también quizás ver o evaluar qué patologías va a tener este niño, ¿no? A lo largo de su vida, es el modo de parto. Bien, entonces, ¿va a haber una gran diferencia? Claro que va a haber una gran diferencia, porque si, bueno, si nace un bebé en un parto vaginal, es la primera colonización que va a recibir a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿cómo se coloniza? Pues de los lactobacillus, ¿no? Bifidobacterias, de la mamá, etcétera, del canal vaginal, etcétera. Por ende, está iniciando su proceso de colonización de manera efectiva. Por el contrario, si es que un bebé nace por cesárea, no tiene esta colonización vaginal que le está proporcionando la madre, porque se supone que es un ambiente estéril. Entonces sale y su primera colonización va a ser los microorganismos de la sala quirúrgica donde le están realizando este proceso. Por eso es que es mucho más probable que los niños que hayan nacido por cesárea desencadenen respuestas alérgicas, desarrollen asma, ¿no? Procesos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en un sistema o en un ambiente quirúrgico, las principales bacterias que están presentes van a ser del género Pseudomonadota. Bien, y las enterobacterias, que son las principales causantes de patologías, sí. Por el contrario, si es que nace por un parto vaginal, entonces el bebé va a tener a estos lactobacillus, esta microbiota buena de la mamá, que como ya han visto ustedes las funciones y cómo actúa, van a competir con estas otras bacterias que lo van a intentar colonizar al bebé, ¿no? Entonces, por ende, no se va a desencadenar esta respuesta inmunológica. Bien, la infancia, ¿sí? En la infancia, como dijimos, hasta los 3 años van a tener como que este tiempo, ¿no? Para nosotros poder modificar esta microbiota para tener el sello microbiológico a lo largo de toda su vida de un niño. Entonces, pero está muy inmerso la lactancia. ¿Por qué? Porque si un bebé tiene una lactancia natural, ¿no? O sea, del pecho de la mamá, también está contribuyendo a que se colonice con bacterias buenas, propias de la madre, como el Staphylococcus, ¿no? De cierta manera, también realmente la madre le brinda estos oligosacáridos que van a ser beneficiosos para la microbiota, que van a ayudar a que esta microbiota genere estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Como el butirato, lo que les hablaba. Por el contrario, si tiene una lactancia o, bueno, una alimentación artificial, si bien es cierto, muchas de estas fórmulas intentan asemejar todos los nutrientes que pueda llevar esta lactancia materna, no llegan al tope como tal. ¿Sí? Entonces, si nació por cesárea y luego está tomando, no sé, fórmula, ¿no? Una lactancia artificial, entonces es mucho más probable y aumenta las posibilidades de que este pequeño sufra pues de todos estos trastornos a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque no se ha dado una buena estabilización de su microbiota en el nacimiento y en su infancia. Bien, ahora, el entorno familiar, sí, y esto interviene en ambos. Bien, usualmente cuando nace, un bebé, lo van a visitar, pues, ¿no? O sea, se emociona la familia que van a visitar y todo, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque justamente cuando un bebé nace,
está recién, pues, ¿no? Recibiendo su primera colonización, no tiene muchas defensas en realidad a nivel microbiota como tal y tampoco a nivel inmunológico, y cuando se acercan personas que no son parte de su círculo, contribuyen a que patógenos de estas personas, que tal vez sean buenas para ellas, tal vez al niño le hagan daño. Por eso se recomienda que al momento del nacimiento, hasta aproximadamente el primer mes, solo reciba visitas o solo esté cerca al papá, a la mamá, obviamente, y a los abuelos, ¿sí? O personas que hayan vivido muy cercanos a ellos, ¿sí? Entonces, personas externas, no, porque el bebé puede desencadenar infecciones y enfermedades que puedan contribuir, ¿no? O sea, puede tener un virus, una persona extraña y al bebé lo contagia, no tiene inmunidad, no tiene microbiota, entonces incluso puede desencadenar en un proceso mortal. Bien, en la adolescencia, bueno, los cambios hormonales y metabólicos sí contribuyen mucho, como les decía, principalmente mujeres, por esta colonización y por esta disminución y aumento de estrógenos que se va a dar en realidad, que contribuyen a la colonización y a toda esta microbiota vaginal que va a tener. Y también en ambos sexos a la colonización cutánea, sí, por este proceso de acné que se va a desencadenar principalmente en la adolescencia. En la adultez, el estilo de vida es muy importante, ¿sí? Creo que el principal factor para modificar nuestra microbiota, para que sea estable o no, va a ser la dieta. Pero muchos lo vemos así, no. Por eso es que realmente incluso ustedes, ¿no? Que están en un proceso universitario, etcétera, no desayunan, no almuerzan, están corriendo, no llegamos a Bacterio a las 11 casi, licenciado, no he desayunado, estoy desde las 7, posiblemente han viajado, no han cenado, nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Voy y compro, pues, ¿no? Una galletita, no sé, una hamburguesa que venda porque tengo mucha hambre, una gaseosa, etcétera. Entonces, todos estos procesos que nosotros vamos a llevar a lo largo de la vida contribuyen a que nuestra microbiota se desequilibre, ¿sí? Entonces, para mantener un estilo de vida bueno, lo más importante es la dieta, ¿no? Principalmente para producir estos ácidos grasos de cadena corta que, como han visto, modulan casi todo. Deberíamos tener una dieta rica en fibra, pues fibra no digerible, ¿no? Y principalmente eso, el ejercicio, que el ejercicio básicamente contribuye mucho, la verdad, porque generan ciertas hormonas que contribuyen a que nuestra microbiota se estabilice. Sí, y la no exposición a los tóxicos, pues, ¿no? Dentro de estos tóxicos no solo es lo ambiental, sino también lo que ingerimos, ¿no? Ya se emocionan, pasen el curso de Bacterio, se van a celebrar, no, licenciada, que solo ha sido un vasito, ¿no? Una copita. Pero se ha demostrado que hasta una sola gota de alcohol modifica la microbiota. Sí, es muy tóxico, la verdad es que sí. A veces, y antes nos decían, ¿no? Que una copa de vino al día era buena, porque ayudaba a nuestro sistema cardiovascular. Posiblemente hay algunos estudios que sí, pero tal vez lo puedan buscar. Hay otros estudios y muchos de esos mismos estudios también han disminuido la credibilidad justamente por esto de la microbiota, porque al ser tóxico para nuestra microbiota y que la modifica grandemente, hace y contribuye a que el sistema cardiovascular, por ende, también se modifique. Sí, porque a nivel intestinal está pasando toda esta regulación de microbiota y hay un eje intestino-corazón que hace que si la microbiota está desequilibrada, nosotros tengamos más probabilidades de sufrir aterosclerosis. Bien, entonces no es bueno, ni una copita, por favor. Y en la vejez, pues la inmunosenescencia, ¿no? Propia de la edad, la dieta monótona. Muchas veces los ancianitos toman muchos medicamentos, ¿no? Casi no hacen ejercicio justamente por la vejez. Obviamente deberíamos tratar de modificarlo principalmente con la dieta, como les decía. Y antes de todo eso, a lo largo de toda nuestra etapa de la vida,
contribuir a que nuestra microbiota sea estable para que en la vejez realmente funcione de manera adecuada. Bien, ahora a lo largo de todo esto, y principalmente resaltando la infancia, está la teoría de la higiene excesiva en realidad, ¿no? Muchos papás no quieren, ¿no?, que sus bebés estén en el suelo, que estén jugando, muchas veces lo aíslan, ¿no? Y tienen amiguitos, pero no, que le lavan las manos a cada rato, etcétera. Entonces, ¿es un factor que modifica nuestra microbiota? Sí. Sí, entonces, porque se ha demostrado que realmente debilita, ¿no?, toda esta nuestra microbiota, una higiene muy excesiva, y también el privar al niño de tener una mascota o de estar en relación con más niños, ¿no?, tal vez en la escuela, en el colegio, no lo sé, hace que disminuya esta microbiota. Por el contrario, de que si no, entonces lo normal, pues tampoco es que lo van a dejar, ¿no? Si ya sucio, todo, no, que se come la tierra, no. Entonces van a jugar, tienen sus juguetes, todo, no hay problema. Entonces tal vez después de que hayan hecho sus actividades, ¿no?, lavarle las manos, etcétera, no privar al niño de tener una mascota, porque este intercambio de microorganismos en realidad con las personas o con los animales contribuye a que la microbiota sea más estable. Y al contribuir que esta microbiota sea más estable por este intercambio, realmente contribuye a la tolerancia inmunológica que está creando el niño. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con otros microorganismos fuera de lo de él, en realidad lo propio, hace que el sistema inmune se regule, porque está asimilando y está tolerando esta recurrencia, pues, ¿no? Entonces, no es que se van a alojar, ya hablamos de los microorganismos que están de paso, entonces los tolera, no desencadena la respuesta inmune como tal y lo ayuda a entrenarse. Bien. Ahora, la mayoría de cosas que hemos hablado les he estado mencionando la disbiosis, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir esta disbiosis básicamente como el desequilibrio de nuestra microbiota. Pero se dan por diferentes motivos. Primero, la pérdida de bacterias beneficiosas. Usualmente, les hablé, ¿no?, intestinal, que son los predominantes Lactobacillus bifidobacterium. Y si estos disminuyen, hay una menor protección, por ende se genera la disbiosis. Un sobrecrecimiento de oportunistas y patógenos, que también les hablé, si estas bacterias disminuyen, por ende van a sobrecrecer las que son oportunistas y patógenas. ¿Como quiénes? Clostridium, E. coli, pero las E. coli patógenas o diarrogénicas, y hay un mayor riesgo de infección. ¿Por qué? Porque estos patógenos u oportunistas sí desencadenan toda esta respuesta inmune grave. Y la disminución de diversidad microbiana. Se dice que la microbiota, en realidad, una microbiota estable se caracteriza por una mayor diversidad. A mayor diversidad es mucho más estable. Pero si disminuye esta diversidad justamente por la pérdida de estas bacterias, realmente se convierte en un sistema inestable. Perdón. Sí, entonces, el mecanismo fisiopatológico. Bien, la pérdida de la barrera protectora. Sí, cuando nosotros perdemos esta barrera protectora hay menos competencia contra estos patógenos, por ende hay mucho más probabilidad de que desencadenar una infección. No se producen bacteriocinas, no se producen estos ácidos de cadena corta en realidad, y todo eso contribuye a una disbiosis. La alteración de la barrera intestinal, sí, el daño de Tay-Juxon, que básicamente se refiere a la permeabilidad intestinal porque aumenta, por ende, es más permeable el intestino y es mucho más probable de que los patógenos ingresen. La activación inmune excesiva, sí, se incrementan las citoquinas inflamatorias. ¿Por qué? Porque no hay una buena producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, por ende las citoquinas se elevan inflamatorias y los linfocitos T reguladores disminuyen porque no hay microbiota que estimule su producción. Bien, y la alteración metabólica, sí, lo que les decía, ¿no? Una disminución de ácidos grasos de cadena corta y la alteración del metabolismo energético. Bien, a lo largo de toda la presentación les estaba mencionando, ¿no? Hay cosas que realmente nosotros estamos expuestos que modulan esta microbiota. Primero, el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque al barrer con nuestra microbiota, disminuye todo este proceso protector y aumentan los patógenos. Intercambio de microorganismos y el flujo bidireccional entre biomas, este es bueno,
lo que les mencionaba, ¿no? Al nosotros tener este intercambio como tal, contribuye a la tolerancia inmunológica y a nivel de sistemas también la colonización de bacterias buenas. Sí, alteración del equilibrio microbiológico bien facilita el surgimiento de enfermedades zoonóticas. Cuando tenemos una microbiota disminuida y desequilibrada, obviamente es mucho más probable que una bacteria de origen animal nos haga daño. La pérdida de biodiversidad, sí, lo que les decía, a más diverso, más estable, menos diverso, una microbiota inestable, y cambios en el estilo de vida. ¿No? Aumenta el riesgo de enfermedades crónicas, sí, porque esta microbiota está inmersa, como les decía, en procesos psicóticos, en procesos metabólicos, en procesos de cáncer, ¿no? En procesos de alergias, que ahora lo van a ver, y ya, ¿no? A través de los ejes les voy a explicar un poquito mejor. Bien, entonces, lo que les decía, ¿la microbiota interviene en alergias? Sí, hay muchos factores predisponentes, pero lo principal, cuando a veces, ¿no? O sea, un niñito tiene alergias así, o incluso ustedes mismos pueden llegar a desencadenar ciertas alergias, posiblemente se haya dado el error o el desequilibrio a nivel de la infancia. Bien, entonces la microbiota en realidad modula nuestras defensas, ¿no? Nuestro intestino, como les mencionaba, la microbiota intestinal entrena al sistema inmune para diferenciar las amenazas de las sustancias que no nos hacen daño. Entonces, el equilibrio de esta microbiota nosotros lo vamos a interpretar como una tolerancia. Bien, pero cuando hay una disbiosis, entonces se desequilibra nuestra microbiota y causa respuestas inmunes exageradas. Lo que es la alergia, pues, ¿no? La alergia es una respuesta inmune muy exagerada. Entonces, principalmente se asocia a rinitis, ¿no? Alergias alimentarias, al asma propiamente, a dermatitis atópica, etc. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un eje intestino-pulmón que obviamente vamos a ver afectado cuando se produce este proceso de disbiosis, ¿sí? Bueno, la terapia. Después de todo este proceso, como les decía, se considera nuestro microbiota un órgano que puede ser modificable, ¿no? Entonces tal vez hemos tenido, nosotros somos conscientes que no nos hemos alimentado bien, no hemos tenido un estilo de vida saludable, no hacía ejercicio, no comía muy mal, entonces, ¿puedo modificarla? Sí, puedo modificarla de cierta manera. Lo principal, los probióticos. Sí, estos probióticos en realidad van a ser microorganismos vivos que van a contribuir a generar todos estos metabolitos buenos que contribuyen a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema gastrointestinal, todos los sistemas que nosotros podamos tener. Bien, entonces, ¿para qué sirven? Para eso, equilibrar nuestra microbiota intestinal. Ahora, acá dice flora intestinal. Sí, actualmente es un concepto erróneo, porque esta flora, sí, no, pues, o sea, es erróneo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hablamos, pues, netamente de vegetación, etcétera, ¿no? Antes se creía por la diversidad que se podía llamar flora, pero ahora tenemos un concepto mucho más estable que es la microbiota. Bien, entonces, mejora nuestra digestión estos probióticos, refuerzan el sistema inmune, sí, y la aplicación clínica principal es la diarrea asociada a antibióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos antibióticos inducen, ¿no? A este proceso que realmente causa daño, sí. ¿Por qué? Porque hay una mayor producción de movilidad a nivel intestinal por estos antibióticos que se da, y al barrer con toda la microbiota hace que una digestión no se dé de manera adecuada, por ende desencadena en una diarrea. Bien, entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos probióticos para que puedan tomar? ¿Sí? Entonces, principalmente el kéfir. Bien, tal vez ustedes han escuchado hablar, tal vez muchos de ustedes lo toman. Depende del kéfir que ustedes van a tomar, realmente puede contribuir a un gran aporte de probióticos para que modifiquen y equilibren todo su sistema, realmente. Ahora, ¿dónde también se encuentra? En los yogures, sí, pero que posean estas cepas probióticas que les van a ayudar, porque hay muchos yogures que solo son mezclas lácticas y nada más. Y el kéfir también van a tener mucho cuidado porque hay productos que son tipo kéfir, ¿no? No es el kéfir en realidad. El chucrut, que es
col fermentada y a través de este proceso de fermentación se generan estos microorganismos que van a ser probióticos, que van a ser beneficiosos. El kimchi, el chucrut, lo que les mencionaba. ¿Sí? Ahora, los más comunes, que siempre lo van a ver, son los lactobacillus, depende de la cepa que nosotros vamos a tener, Bifidobacterium y el Saccharomyces boulardii. El Saccharomyces boulardii es el principal probiótico asociada a esta diarrea, esta diarrea que desencadena los antibióticos. Por eso se dice que cuando a un paciente se le receta los antibióticos, principalmente por 5 o 7 días, como tal vez a ustedes les han recetado, debería acompañarse de un probiótico, que el de elección sería Saccharomyces boulardii. ¿Por qué? Porque ayuda a proteger a nuestra microbiota. ¿Sí? Entonces, al proteger a nuestra microbiota, hace que estos antibióticos no causen el daño tan grande que se genera en realidad. Bien, siguiente. Luego, los prebióticos. Ahora, los probióticos les dije que eran los microorganismos vivos, pero ahora estos prebióticos va a ser el alimento para esos microorganismos vivos. Bien, principalmente es la alimentación, los prebióticos que nosotros le vamos a dar a estos microorganismos. ¿Qué es la fibra no digerible? ¿Por qué? Porque estimulan el crecimiento de estas bacterias beneficiosas. Si ustedes toman sus probióticos, deberían tener una fuente de prebióticos, porque estos probióticos solos, estos microorganismos van, ¿no? Ya colonizan tu microbiota, colonizan tu sistema intestinal, ¿no? Entonces, pero se quedan sin alimento y se mueren, por ende no funciona a largo plazo. Pero si tú los alimentas, entonces realmente tienen un efecto mucho más beneficioso y a largo plazo. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales? En realidad, nosotros lo que le deberíamos dar a estos probióticos son fructooligosacáridos y galactooligosacáridos. Todos estos se encuentran en las fibras no digeribles como tal. ¿Como cuáles? Los plátanos, espárragos, avenas, alcachofas, cebollas, ajos y el arroz. Pero el arroz frío. Bien, ¿por qué? Porque al estar caliente, muchas veces comemos caliente, ¿no? Entonces no se activan estos productos necesarios para las bacterias como tal y por ende no aportan, ¿sí? Entonces deberíamos esperar un momento que se enfríe si vamos a nosotros poner a consumir este arroz como tal. Y nosotros pues aprovechar mucho más todos estos, esta fibra que va a tener para nuestros probióticos, ¿no? Bien, entonces, ¿hay suplementos como tal para alimentar a estos probióticos? Sí, sí hay, sí, pero lo principal es la alimentación, porque puedes alimentarte diariamente, ustedes almuerzan, desayunan, cenan, ahí pueden aumentar, ¿no? Como tal. Entonces, generan todo este tipo de almidón resistente que van a tener estos productos y alimentan a los probióticos. Bien, entonces creo que lo que les mencionaba, o sea, el arroz es algo que se consume diariamente y al dejarlo enfriar, nosotros generamos este almidón resistente que es mucho más favorable para la alimentación de estos probióticos, por ende para mejorar la salud. Sí, y los simbióticos, pues es la mezcla, ¿no? De un probiótico con un prebiótico. ¿Hay mayor eficacia? Sí, y mejor supervivencia bacteriana a largo plazo, lo que les decía. Ahora, ¿hay productos comercializados de simbióticos? Sí hay, pero ustedes se tienen que dar cuenta, ¿no? O sea, les tiene que venir la bacteria con el alimento. Fructooligosacáridos o galactooligosacáridos, etcétera. Sí, entonces lo mismo, pues, ¿no? Equilibran la microbiota, refuerzan el sistema inmune, etcétera. Entonces, las fuentes más comunes alimentarias pueden consumir, ¿no? Yogur con plátano, un kéfir con espárragos, etcétera. Sí, y lo que les decía que hay suplementos comercializados, sí hay suplementos comercializados por si desean consumir. Bien, y otra de las terapias mucho más emergentes y de las que van a hacer su taller es el trasplante de microbiota fecal. Bien, este trasplante de microbiota fecal se hizo principalmente para tratar infecciones recurrentes y graves de Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque era muy difícil eliminarla y no sabían cómo.
y luego descubrieron todo este mundo de la microbiota y la microbiota competía muy bien con este Clostridium para eliminarlo, pero un paciente con una microbiota inestable, muy baja, ya con esta colonización de Clostridium es imposible o casi con estos suplementos probióticos y prebióticos no era suficiente para poder colonizar otra vez, ¿no? Con esta microbiota saludable y buena. Por ende, se está desarrollando el trasplante de microbiota fecal. Ahora, yo sé que cuando escuchan trasplante de microbiota fecal, como que se puede imaginar muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a tener un taller neto de esto para que ustedes puedan verlo un poquito mejor. Pero el dato importante es que ha tenido una alta tasa de éxito con más del 80-90% de resultados positivos. Es por eso que es una terapia emergente. Bien. Y por último, la modulación dietética, pues, ¿no? Entonces, lo que les decía, lo principal para nosotros poder modificar nuestra microbiota es la alimentación. Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos de dietas principales, que es la occidental y la mediterránea. La occidental va a ser, pues, alta en grasas saturadas, ¿no? Harinas refinadas, azúcares, etcétera. Entonces, todos estos alimentos contribuyen y alimentan a nuestra microbiota, no, porque no producen, no son el alimento necesario y tampoco producen galacto-oligosacáridos ni fructo-oligosacáridos, que son los principales, el principal combustible, ¿no? Para las bacterias beneficiosas. Por ende, se mueren nuestras bacterias porque no tienen el alimento necesario y se produce un estado de disbiosis, ¿sí? Pero por el contrario, tenemos una dieta mediterránea que es rica, pues, ¿no? En esta fibra no digerible, en vegetales, en carnes magras, etcétera. Entonces, esto hace que contribuyamos a que nuestra microbiota realmente esté muy bien alimentada. ¿Para qué? Para producir un estado de eubiosis, por ende, una modulación inmunológica mucho mejor. ¿Sí? Siguiente. Lo último, ya se habrán cansado. Entonces, toda esta microbiota, creo que les estoy tocando así pequeñas partes para que puedan entender a nivel global. Cada una de estas tiene realmente algo mucho más, un trasfondo mucho más grande, pero lo principal que nos interesa que ustedes se queden es que todo esto en realidad se intercomunican. Sí, todo se relaciona. Por eso se dice que son vías de comunicación bidireccional. Todo empieza en el intestino y el más importante es el eje intestino-cerebro. ¿Sí? ¿Cómo se comunican? A través del nervio vago y los neurotransmisores, como les decía, como la serotonina y el GABA. ¿Y cómo? Mediante los metabolitos de ácidos grasos de cadena corta. ¿Sí? Si estos están disminuidos, producen una inflamación mucho más severa, contribuyen a que estos neurotransmisores disminuyan, por ende desencadenan en un estado clínico de ansiedad, depresión, incluso brotes psicóticos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función realmente de este eje intestino-cerebro? Regular el estado de ánimo, el estrés y la conducta. ¿Cómo? Produciendo estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Y cómo se producen estos ácidos grasos de cadena corta? Con una alimentación saludable que contribuya a que nuestra microbiota sea alimentada de manera correcta para que produzca estos metabolitos y también genere toda esta intercomunicación, ¿no? A nivel del cerebro y del intestino. Ahora, ¿hay muchos otros ejes? Sí, sí, entonces todo se relaciona, principalmente con el intestino, sí, pero incluso hay otros también que se relacionan entre sí. Hay otro, el eje intestino inmune, sí, entonces, ¿cómo? Ya les expliqué, creo que todo en realidad tiene que ver con el sistema inmune. Ahora, si desean, podemos ahondar un poco más en ello, tal vez en otra clase. ¿Por qué? Porque hay procesos inmunológicos que se dan por esta microbiota, ¿sí? Entonces, incluso ahora se ha demostrado que estas enfermedades autoinmunes muchas veces están mediadas por un desequilibrio en la microbiota porque hay patógenos que inducen a esta enfermedad, pues, ¿no? Que es autoinmune, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de artritis reumatoide y casi no encuentran la causa, pero no se dan cuenta que hay una bacteria, sí, que es la porfiromona, que puede desencadenar
esta enfermedad como tal. Bien, entonces todo eso está relacionado. El eje intestino-hígado sí que es realmente mucho más cercano, ¿no? Mucho más permeable, la afección es directa como tal. El eje intestino-oral, porque todas las bacterias de la boca, como les decía, por arrastre pasan al esófago, por microaspiración al sistema respiratorio y por ende van a llegar al intestino. Bien, el eje boca-pulmón, lo que les decía, ¿no? Que puede colonizar hasta abajo, hasta vías respiratorias inferiores, y el eje intestino-pulmón, que también es muy importante, porque todas estas regulaciones pueden implicar que se da a nivel del intestino, implican y repercuten a nivel del pulmón. ¿Sí? Entonces pueden desencadenar problemas de asma, neumonías, etcétera, sí, pero el problema principal puede estar en la microbiota intestinal. Bien, entonces esto es lo último, ¿no? Entonces de todos estos ejes que nosotros hemos visto, lo que les estaba explicando un poquito, entonces todos desencadenan en alguna patología. Bien, lo que les decía, ¿no? El eje intestino-cerebro muchas veces se ha visto relacionado a esta microbiota asociada al autismo. Bien, también a desórdenes neurodegenerativos. Entonces, como por ejemplo el Parkinson, etcétera, todos estos procesos también intervienen en la microbiota. ¿Por qué? Porque se producen pues estos neurotransmisores, estamos viendo, ¿no? Que hay una producción de neurotransmisores, estimulación de que estos se secreten, por ende afecta directamente al cerebro. Bien, en el eje pulmón intestinal también, ¿no? Se desencadena, puede desencadenarse en asma, en EPOC e incluso en cáncer pulmonar. A nivel metabolismo, pues la diabetes, que es una de las principales enfermedades que ahora nos afectan, la obesidad como tal, incluso el cáncer gástrico. Bien, a nivel de corazón, lo que les explicaba, hay bacterias que van a producir metabolitos que si estamos en un ambiente de disbiosis, cambian su vía y pueden generar aterosclerosis. ¿Sí? Y a nivel pues cutáneo puede producir un acné como tal, incluso severo, psoriasis, etcétera, incluso el cáncer a nivel de piel. Bien, bueno, espero no se hayan cansado, chicos, es un tema bien largo, la verdad, y eso que solo estamos tocando ciertos puntos, no es en general completo, ¿no? Como les digo, si se interesan en algo, nosotros podemos tocarlo en la clase netamente, ¿no? O sea, digamos, me dicen, quiero ver, licenciada, el, el autismo relacionado a la microbiota, ¿no? Cómo es que se está relacionando, lo vemos. Si quieren ver, no sé, la aterosclerosis como tal, etcétera. Estos procesos de ansiedad y depresión que está mucho más en apogeo, creo, ahora, que todos los evalúan, ¿no? Un esquema, ¿no? Un tratamiento psicológico, etcétera, pero nadie evalúa la microbiota de los pacientes que están tal vez con una depresión severa y tal vez se puede contribuir a contrarrestar todas estas patologías. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo, nada.